de las ideas importantes que aparece al comienzo de la pedagogía es la idea de que hay un compromiso, un trabajo de esta generación que es legar a las generaciones siguientes una idea, un concepto más rico, digamos, y más interesante y más profundo de lo que debe ser la educación. Es decir, acá Kant hace una reivindicación de la labor teórica, de lo que hacen los filósofos, cuando dice que toda esta reflexión teórica en torno a las grandes preguntas de la educación, ¿qué es educar? ¿Para qué educamos? ¿A quién está dirigida la educación? ¿Cuál es el propósito, la meta? Estas grandes preguntas generales, las preguntas filosóficas de la educación, constituye esta reflexión es una labor imprescindible, porque si no nos detenemos a pensar para qué educar, qué significa educar o cuáles son las necesidades a las que tenemos que atender en la educación, nos quedamos, digamos, atrapados en prácticas que son mecánicas, acríticas, y no tenemos ninguna posibilidad de generar cambios en las instituciones. Es decir, los cambios futuros del sistema educativo requieren como condición de posibilidad, diría Kant, un trabajo de reflexión. Y con esto, Kant, digamos, insisto en la cuestión de que no era un autor únicamente orientado a la teoría o a la reflexión teórica, sino que Kant entiende que la teoría es una condición indispensable de la práctica, y que sin esta labor de reflexión acerca de la educación no podemos estar, digamos, a la altura de los desafíos que plantea la educación. Por lo tanto, el trabajo de reflexión es fundamental, y es algo que cualquiera de los educadores debería estar dispuesto a realizar, ¿sí? Formularse una vez más estas preguntas. Y allí, cuando Kant intenta dar algunas respuestas personales a esta cuestión de para qué educar, dice algo que siempre me pareció interesante desde la primera vez que lo leí, y dice, y que en principio podría generar cierta resistencia, él dice que no tenemos que educar atendiendo a las necesidades del presente, o, digamos, atendiendo únicamente a las necesidades del presente, sino que hay que educar para el futuro. O sea, la educación tiene como una dimensión prospectiva, y para Kant esto es normativo también, es decir, ¿cuáles son los cambios que queremos generar? ¿Hacia dónde nos encaminamos como sociedad, como cultura? Bueno, una vez que definamos esto, tenemos que educar a las generaciones presentes atendiendo a eso que queremos realizar en el futuro. Es decir, si la educación se agotara solamente en satisfacer las necesidades del presente, se le quitaría esa potencialidad que tiene de transformar la realidad. Es decir, la educación tiene que tener siempre la mirada puesta en lo que viene, en el cambio, ¿sí? Uno podría decir hoy en los procesos de emancipación. No puede quedar agotada a las meras necesidades del presente, porque siempre se educa atendiendo a ese futuro. Cuando Kant está diciendo esto, en realidad está planteando esta idea, hoy la podríamos revisar en el marco de una concepción del progreso que es ilustrada, donde está planteando que indefectiblemente, incluso dice Kant, nos encaminamos hacia un futuro que va a ser mejor, es decir, donde va a haber instituciones más democráticas, él las llamaba republicanas, es decir, las instituciones políticas y jurídicas van a progresar, nos vamos a ir aproximando gradualmente a una mejor forma de organización política. Entonces, en ese camino es importantísimo que las generaciones presentes sean orientadas de cara al futuro. Cuando desde el siglo XX se hagan estas grandes críticas tan importantes y tan interesantes a este ideal de progreso, muchas de las cosas que Kant afirma acerca de la educación también van a quedar un poco bajo esa lupa, digamos, que exige revisar los presupuestos de la modernidad. En definitiva, acá hay un ideal de progreso indefinido, que es propio de los autores de la época, y justamente la educación es una de las instituciones sociales, quizás la decisiva, para la promoción del progreso histórico. En los textos políticos de Kant, si uno le preguntara a Kant, ¿cuáles son las vías del progreso? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo la especie humana se va perfeccionando gradualmente a través de los siglos? Bueno, Kant, en el plano político, es un poco conservador, bastante conservador, y era lo que hoy llamaríamos un reformista.
Pensaba que los cambios políticos no se deberían dar a través de las revoluciones o del uso de la fuerza. Era un reformista que, digamos, ¿a qué apuesta? A lo que él llamaba el uso público de la razón, este uso público de la razón, que a lo mejor escucharon, digamos, un concepto bastante difundido de lo que es el legado filosófico kantiano, en un texto clásico de 1784, que es la Ilustración. Kant dice que tenemos que atrevernos a hacer uso de nuestro propio entendimiento, a pensar libremente, a ser autónomos en nuestros criterios, y para esto hay que hacer un uso público de la razón, es decir, pensar no sujetándonos al principio de autoridad, sino atreverse a pensar por uno mismo, es decir, cualquier discurso externo tiene que ser de alguna manera sometido al tamiz de la razón, es decir, sujeto a los criterios individuales, y apuesta por un pensamiento que tiene que ser autónomo, pero lo interesante es que autónomo no quiere decir individual, es decir, para ser autónomo en el pensamiento, no puedo pensar solo. Acá la autonomía no tiene que ver con el ejercicio solipsista del pensamiento, sino que para ser autónomo quiere decir, digamos, conservar siempre el juicio crítico respecto de los discursos que se pretenden imponer, ya sea desde el poder político, desde lo cultural, es decir, mantener siempre como una especie de alerta crítica, y, digamos, filtrar toda esa información y esos valores y esos discursos a partir de principios que cada uno construye. Eso es ser autónomo. Pero para ser autónomo y ejercitar bien la racionalidad, que para Kant es nuestra facultad, nuestra disposición más excelente, tenemos que pensar con otros. Se tiene que construir una suerte de diálogo que puede ser presencial, como en las aulas, como en otras instancias sociales, o bien puede ser un diálogo que se construya a través de textos. Cuando un autor escribe, dice él, se está dirigiendo a un público inmenso, el público de los lectores, y allí también está interviniendo en una especie de diálogo ideal. ¿Por qué? Porque todos aquellos que me van a leer, a su vez van a replicar, van a, digamos, a reflexionar acerca de mis argumentos, me van a realizar objeciones, me van a forzar a perfeccionar mis argumentos, y se va construyendo como una especie de diálogo colectivo, público, de discusión, que en el mejor caso nos va a llevar, según Kant, a lo que sería una conclusión verdadera u objetiva. Otro de los aspectos que hoy habría que revisar desde una perspectiva contemporánea, quizás ya no podemos seguir confiando en que a partir de este diálogo vamos a llegar al consenso último y que va a surgir esa verdad objetiva a la que Kant aspiraba. Kant sabía, era consciente de que ese conocimiento absolutamente objetivo y verdadero no se puede alcanzar, pero sin embargo pensaba que la verdad tenía que ser algo así como una meta, un principio regulativo, y que todos los esfuerzos del conocimiento y de la filosofía y de la ciencia tenían que estar encaminados hacia la verdad. Yo decía hace un poco que así con el ideal del progreso, que cae, digamos, a partir de las críticas de la posmodernidad, caen otros ideales ilustrados. El otro gran ideal o el otro concepto que va a ser fuertemente sometido a crítica, el concepto de verdad objetiva. ¿Hasta qué punto podemos hoy seguir diciendo que el objetivo de la ciencia o de la filosofía es alcanzar una verdad? Pero bueno, como Kant lo ve, como decía, ¿por qué la educación es tan importante? Pues estamos dentro de un esquema reformista donde la revolución no es un medio legítimo para producir los cambios sociales. Entonces, ¿la apuesta cuál es? Tiene que ser otra. Uso público de la razón, la libre circulación de las ideas, la ausencia de censura para que nos podamos expresar, para que haya una auténtica discusión y un diálogo, y todo eso, en el mejor de los casos, dice Kant, nos va a ayudar a alcanzar principios dentro del... Kant cree que el cambio social en realidad se gesta a partir de la labor de los intelectuales. Hoy se podría discutir esto también, seguramente, pero él pensaba que a través de este uso público de la razón se generan ideas y propuestas que luego, al fin de cuentas, van a influir en los principios de gobierno. Es decir, los intelectuales, en definitiva, van a ser escuchados por quienes ejercen el poder político y así se van a gestar los cambios. ¿Cuál es el rol de la educación? Generar el pensamiento crítico. Kant lo dice en la pedagogía, lo importante es que el niño aprenda a pensar. Hoy quizás esta idea no nos parece tan novedosa como lo fue en su época, pero pensemos que en el siglo XVIII se venía de siglos y siglos, donde las instituciones educativas muchas veces, digamos, tenían que ver con la repetición mecánica, con el hábito, digamos, donde todo lo que fuera crítico era censurado o limitado. Entonces, que Kant venga a decir
que lo más importante no es capacitar, sino ni siquiera disciplinar, sino que lo más importante es que el niño aprenda a pensar, que genere un pensamiento crítico, autónomo, es algo que en su época, digamos, una idea bastante innovadora, digamos, es un aporte, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poco esto, digamos, educar para el futuro, educar para el cambio social y, digamos, siempre desarrollar la labor educativa de manera tal que el educando, digamos, el que está del otro lado, pueda desarrollar sus propios hábitos de pensamiento crítico. Eso sería, enseñar a que el otro piense por sí mismo. Ese sería el desafío.